y la gracia de Dios. Somos redimidos por Él. Un poquito bajito y déjese ver. Vamos a ver si le puedo subir aquí un momento. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, hermana, un poco bajito. Sí, está es bajito, pero déjese ver. Me organizo el sonido porque no sé por qué no. Con los audífonos no se escuchan bien. A ver, y ahora sí. ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, señora. Gracias, hermanas. Bueno, hermanas, entonces vamos a orar para empezar y pues que sea el Señor hablándonos a cada una de nosotros. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el día de hoy. Señor, gracias por este sábado, Señor. Gracias, amado Dios, te damos por darnos la vida, Señor, y por guardarnos y protegernos hasta este día, amado Padre. En esta tarde, Señor, queremos rogarte, Señor, que al presentarnos delante de ti, Señor, tú limpies nuestro corazón, Señor. Reconocemos que permanentemente, Señor, necesitamos venir a ti, Señor, y que tú te complaces en ello, Señor, que tú te complaces en que nosotros nos dispongamos, Señor, y vengamos delante tuyo, Señor, para ponernos, como dice tu palabra, ponernos a cuentas contigo, Señor,
Padre, gracias porque si nuestros pecados, Señor, son rojos como el carmesí, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, tú los pones blancos, Señor, como la nieve. Gracias, Señor amado, porque a pesar de nuestras muchas faltas, Señor, nuestras muchas iniquidades, nuestros muchos errores, Señor, y pecados que a diario cometemos contra ti, Señor, aún así, tú nos proteges, Señor, tú nos limpias, tú nos guardas, Señor. Te damos muchas gracias por ello, amado Dios. Padre, te pedimos, Señor, en esta tarde que tú nos ayudes, Señor, que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Te pedimos, amado Dios, que abras, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro ser entero, y que nos dispongamos, Señor, que todas aquellas cosas que nos rodean o que están en nosotras mismas, Señor, y que nos indisponen para escuchar tu palabra, por favor, seas tú quitándola, Señor. Te rogamos, amado Dios, que nuestros pecados, Señor, o nuestras circunstancias que nos rodean, Señor, que tú sabes cuáles son, no nos impidan, Señor, no sean un impedimento para acercarnos a ti, Señor, con un corazón dispuesto, Padre. Te rogamos, amado Rey Celestial, que todo nuestro ser, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor, todo lo que hay en nosotros esté enteramente dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir, para instruir en justicia, Señor. En tu palabra se resume la verdad, Señor, que en ella está contenido, Señor, todo aquello que tú deseas para nosotros, amado Dios. Padre, por eso, Señor, en esta tarde te pedimos, Señor Jesús, que nos permita, Señor, acercarnos ante tu trono de gracia, Señor, para aprender de ti, Señor, para conocerte, Señor, para saber qué deseas tú de nosotros, Señor, a través de la Escritura, Padre, de tu preciosa palabra, Señor. Te ruego, Señor Jesús, por cada una de mis hermanas, Señor, que está aquí reunida en esta tarde, por las que no pueden estar, Señor, que tú sabes cuáles son las razones, Señor, por las que a futuro escucharán quizás este estudio, Señor, por cada una de nosotras, Señor. Por mi vida, Señor, porque al enseñar, Padre, o al compartir la palabra con mis hermanos, yo soy la primera en recibir tu enseñanza, Señor. Te pido, amado Dios, que nos ayude, Señor, para que cada una de nosotras extraiga de esta porción de tu palabra, Señor, de este libro que vamos a estudiar, Señor, que cada una de nosotras pueda extraer, Señor, esas riquezas, esas valiosas promesas, Señor, esos mandatos, esas exhortaciones que tú quieras darnos, Señor, a cada una de nosotras en particular, Señor. Tú sabes la necesidad de cada una de nosotras, tú sabes cada una de nosotras cómo está ante ti, Señor, en esta tarde, y sabes, Señor, que necesitamos escuchar, Señor, que necesitamos aprender de ti, Padre. Te pedimos, amado Dios, por favor, que tú obres en nuestro corazón, Señor, y que podamos tener, Señor, toda disposición, toda quietud para aprender, Señor. Padre, en cuanto a mí te suplico, por favor, que tú me des entendimiento, me des sabiduría, Señor, que no sea yo quien hable, Señor, sino que seas tú, amado Dios, que seas tú el que hable en nuestros corazones, Señor, y que yo solamente sea un instrumento en tus manos, Señor. Te pido, Padre, que tú dirijas mis palabras, Señor, y que tú me concedas toda habilidad, Señor, y toda capacidad para exponer tu palabra en esta tarde, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, y todas estas cosas las pedimos a ti, orando agradecidas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanas, muy buenas tardes, y me alegra que estén aquí todas reunidas. Déjese ver, Lidia, por favor. No, prefiero no. Les agradezco que se concentren en mi voz más que en verme. Y voy a compartir con ustedes no me gusta mucho usar presentaciones para explicar la palabra, pero voy a hacerlo solamente para que ustedes puedan tener un poco más de facilidad para encontrar las citas bíblicas que vamos a ir viendo a través del estudio. Entonces, permítanme un momento.
estamos. Listo. Bueno, antes de empezar, quisiera que pensáramos un poco en la siguiente meditación. Si nosotros nos fijamos, a medida que nos adentramos en el estudio de la bendita palabra de Dios, vamos identificando poco a poco que todo su contenido, todos sus temas y los personajes que están contenidos acá en la Santa Palabra de Dios, sus historias, cada libro, cada capítulo, cada versículo, nos conducen a una sola persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que está contenido en la Escritura también nos conduce a la imperiosa necesidad de conocerle, y no solamente a saber de él, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos saber de el presidente de la República, ¿cierto? Sabemos que él existe, sabemos cómo se llama, sabemos cómo es su físico, pero no lo conocemos porque quizás ninguna de nosotros ha tenido la oportunidad de estar cerca de él o de vivir con él o de compartir con él, aunque sea por unas horas. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros nos adentramos en el estudio de la Biblia, de la Santa Palabra de Dios, vamos identificando que no solamente debemos saber del Señor, sino que debemos conocer. Entonces, conocer a nuestro Señor implica, por tanto, estar y permanecer cerca de Él. Y permanecer cerca de Él, estar cerca de Él, nos conducirá a amarlo cada vez más. Y amarlo nos conducirá a obedecerle, como dice Juan 14:15. Entonces, el estudio de hoy se titula He asido y no dejaré al que ama mi alma. Cuando nosotros hablamos de la palabra hacer o asido, pues nos estamos refiriendo básicamente a cuando agarramos algo con fuerza, cuando sostenemos o sujetamos algo con fuerza. Entonces, por eso el estudio se llama así: he asido, he tomado, he agarrado y no dejaré al que ama mi alma. Y está basado en el libro de Cantares, Cantar de los Cantares, específicamente en este capítulo y estos versículos que están aquí. Entonces, Cantares, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y vamos a estar hoy yendo por varios textos de la Biblia. Bueno, ese es el objetivo al estudiar la palabra de Dios, que vayamos por toda ella. Y vamos entonces a leer estos versos del libro de Cantares que están en el capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y yo, bueno, los escribí con mi puño y letra en este papel porque realmente me gustan mucho. Siento que, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que encontramos un versículo en la Biblia sobre el cual sentimos algo especial en nuestro corazón cuando nos damos cuenta que el Señor nos habla, cuando nos damos cuenta que, no sé, que toca de manera especial nuestro corazón, y ese es pues lo que pasa con este versículo. Entonces dice Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. Por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Entonces, de este texto, específicamente, pues he tomado el título que se llama, les repito, he asido y no dejaré al que ama mi alma. Entonces, yo les había pedido que tuvieran todas un cuaderno, unas hojitas, bueno, preferiblemente como un cuaderno donde las hojitas no se les vayan a perder, y un esfero, porque lo que vamos a hacer es a lo largo del estudio hacernos unas preguntas, pero también tratar de responderlas, no solamente dejarlas ahí en el aire y formularlas, sino meditar en esas preguntas para sacar el mayor provecho del estudio de la Escritura. Entonces, como les mencionaba hace un momento, a medida que avanzamos en el estudio de la palabra de Dios, cualquiera que sea el texto que nosotros estudiemos, cualquiera que sea el versículo, el capítulo de la Biblia, el personaje o la historia que estemos viendo,
siempre nos va a conducir a la persona de nuestro Señor Jesucristo y a la imperiosa necesidad de conocerle y no solo saber de él. Y decíamos que conocerlo implica estar y permanecer cerca de él, y estar y permanecer cerca de él nos conducirá a amarlo, y amarlo nos conducirá a obedecerle, como dice en Juan 14:15. Entonces, durante este estudio vamos a revisar la palabra de Dios y vamos a meditar en ella. Por favor, alguien que quiera leer Juan 14:15. Como yo les decía, vamos a estar yendo y viniendo por varios textos de la Escritura, pero pues ese es el objetivo de estar aquí. Así que no se desanimen, no coloqué los textos acá porque precisamente creo que el objetivo es que vayamos a nuestra Biblia, pasemos las páginas de la Biblia y vayamos de un lado al otro. Entonces, Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, como decíamos, amar al Señor nos conducirá a obedecerle, ¿cierto? Si me amáis, dijo el Señor, guardaréis mis mandamientos. Por eso no es una casualidad que el Señor Jesucristo mismo nos diga que el primer y grande mandamiento es, como vemos en Mateo 22, del 36 al 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Entonces, no es casualidad que el Señor haya dicho ante la pregunta de los fariseos que le decían, bueno, ¿cuál es el primer y mayor mandamiento? Y Él les dijo ese, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, vemos que el amor de Dios debe ser, amar al Señor y experimentar su amor debe ser una prioridad para nosotros, para nuestra vida y para la vida de cualquier persona que se acerque a Dios. Entonces va la primera pregunta. Y les ruego que la anoten en sus libros, en sus cuadernos o en las hojas que hayan tomado para las anotaciones. ¿Qué puedo hacer para que mi amor hacia el Señor sea cada vez más intenso, vívido y real en mi vida? Y tomémonos unos 2 minuticos para contestarlo. No, la idea no es compartir esas respuestas, sino que sean respuestas que nosotras mismas reflexionemos con el Señor y que nosotras mismas respondamos lo que en este momento sentimos. ¿Qué consideramos cada una de nosotras que podemos hacer en su vida personal para que su amor hacia el Señor sea cada vez más intenso, vívido y real en la vida de cada una de nosotros? Entonces, tomémonos unos breves minutos para responder. Y las animo a que hagan el ejercicio, que lo hagan de una vez, porque lo que suele suceder cuando estudiamos la palabra de Dios es que la recibimos, como dice la parábola del sembrador, la recibimos con gozo, pero a veces los afanes y las ocupaciones de la vida nos nublan tanto que perdemos de vista eso que hemos venido estudiando. Entonces, por eso las animo a que lo vayan respondiendo de una vez. ¿Qué puedo hacer para que mi amor hacia el Señor sea cada vez más intenso, vívido y real en mi vida? Hermanas, ¿se escucha ya mejor? Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces espero que cada una haya respondido y la idea es que al terminar este estudio ustedes vuelvan sobre estos textos, vuelvan sobre estas preguntas y las completen. Entonces, bueno, este es precisamente el tema que vamos a tratar con este estudio del libro de Cantares. Y aunque, como mencioné antes, toda la palabra de Dios nos conduce de una u de otra forma al Señor y al amor que Él tiene por nosotros, pienso que este libro de Cantar de los Cantares nos convoca de una manera muy especial a amar a nuestro Dios y Señor. Entonces, el libro en que nos adentraremos a estudiar es Cantar de los Cantares. Cuando
estaba pensando y orando a Dios cuál sería el texto para estudiar el libro, para compartir en este estudio. Pues bueno, como siempre vienen muchos textos a la mente de uno y uno quisiera como abordarlos, pero siempre he tenido como una premisa, compartir algo que el Señor me haya dado a mí primero. Y hace algunos meses atrás, en mi devocional, estudié el libro de Cantar de los Cantares y me quedé asombrada de lo maravilloso que es, pero al tiempo como que es uno de los libros de la Escritura que menos estudia. Y tiene una profundidad y una riqueza tan grande que nosotros muchas veces pasamos por alto. Entonces, por eso quise compartir con ustedes este estudio de este libro. Y había pensado enfocarme específicamente en el capítulo 3, los versículos del 1 al 4, pero quisiera abarcarlo todo. Claro, no lo vamos a poder hacer hoy, pero a medida que, si el Señor permite, me vaya correspondiendo el estudio, vamos a ir avanzando en uno de esos capítulos. Entonces hoy vamos a abordar la introducción de este libro de Cantar de los Cantares, que precisamente tiene como tema principal el amor de Dios hacia nosotros, ¿sí? El amor que el Señor tiene hacia su iglesia, pero también el amor que particularmente el Señor tiene hacia cada una de nosotras por nombre propio. El Señor nos conoce y nos ama a cada una en particular de una manera especial, a todas nos ama. Pero el Señor nos conoce a cada una en particular y cada una de nosotras en particular tiene una relación con Él. Bueno, entonces vamos a empezar con una introducción a este libro de Cantar de los Cantares que nos permitirá comprender de una mejor manera el contenido del libro, pero sobre todo la intención de abordar esta introducción es que podamos aplicarlo de una manera muy real, muy vívida a nuestra vida, que no sea como simplemente un conocimiento intelectual. Un pensamiento que quisiera dejar para ustedes y que estuve reflexionando mucho en él, es que muchas veces nosotras asumimos el amor de Dios de una manera intelectual, ¿sí? Pues experimentamos más bien el amor de Dios de una manera intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros vamos por las páginas de la Escritura y conocemos que Dios es amor, que Dios nos ama, que Él entregó su vida por nosotros porque nos amó de una manera tal que lo motivó a entregar su vida por nosotros. Bueno, muchos textos que nos hablan del amor de Dios, pero a veces el amor de Dios solo lo vivimos de una manera intelectual, que se queda solo en nuestro conocimiento. Y de la misma manera nosotros amamos a Dios de una manera intelectual, ¿sí? Simplemente lo tenemos como un conocimiento, como algo que está en nuestra mente, pero que no experimentamos. Entonces no experimentamos el amor de Dios, el amor que Dios tiene hacia nosotros de una manera real, y tampoco lo amamos a Él de una manera real, que trascienda simplemente ese conocimiento que nosotras podemos tener. Entonces creo que el libro de Cantares nos invita a eso. Quizás alguna de ustedes lo haya leído o estudiado en algún otro momento, y si es así, ustedes recordarán que nos habla como de una historia de amor, que más adelante vamos a ver un poco más de ello, pero es precisamente cómo estos personajes que están allí en el libro de Cantar de los Cantares viven de una manera real, intensa, como dice esta pregunta que está acá en verde, su amor el uno por el otro, y de la misma manera debe ser en nuestra relación con Dios. Entonces empecemos un poco por hablar del nombre de este libro. Este libro usualmente se llama Cantar de los Cantares de Salomón, pero algunos otros autores lo denominan solamente Cantares. Sin embargo, el título que el libro nos da de sí mismo figura en el capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien quisiera leerlo? Por favor. Dice: Cantar de los Cantares, la esposa y las hijas de Jerusalén. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Gracias, hermana. Entonces ahí vemos que está en el mismo texto, nos dice cuál es su título, ¿no? Entonces, Cantar de los Cantares. Y nos dice que es de Salomón, entonces ya ahí de una vez conocemos cuál es el autor. Este es el título que corresponde valga la redundancia, al título que en hebreo tiene el libro, Cantar de los Cantares. Y algo muy particular es que en hebreo la forma de expresar un superlativo, es decir, algo comparativo que se compara de una manera muy excelente, que expresa algo muy excelente o una característica en su grado máximo, es así, ¿sí? Como
como decimos acá, Cantar de los Cantares, de la forma en que se llama este libro. Entonces, en el hebreo estamos hablando de un superlativo. Para tener este aspecto más claro, de pronto podemos pensar en algunos de los nombres con los cuales la palabra de Dios se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles nombres vienen ahora a sus mentes que conozcamos de la Biblia? Nombres del Señor Jesucristo que conozcamos en la Biblia, que nos hablen como de ese superlativo, así como decimos Cantar de los Cantares. ¿Qué nombres del Señor Jesús recuerdan ustedes que están en la Biblia y que nos hablan del Señor Jesús de una manera superlativa? ¿Qué nombre viene a sus mentes ahora? Mi amado. Sí, Rey de Reyes. Rey de Reyes, muy bien. Salvador. Entonces, sí, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de Rey de Reyes, por ejemplo, y de Señor de Señores, que está en Apocalipsis 17, 14 y 19, 16, vamos allá. No tengamos, digamos, desánimo de ir allá. Apocalipsis 17, 14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados santos, elegidos y fieles. Entonces vemos ahí dos nombres superlativos del Señor, ¿no? Rey de reyes y Señor de señores. Este mismo aparece en Apocalipsis 19, 16, que dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, de la misma manera, vemos pues que aquí se aplica. También lo vemos en Isaías 6:3, cuando en esta visión que tuvo el profeta Isaías, vamos allá, Isaías 6:3. Si alguien quiere, por favor, leerlo. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Exacto, entonces vemos acá tres nombres del Señor Jesús que corresponden a eso, a un superlativo, Rey de reyes, Señor de señores y Santo, Santo, Santo. Era una manera que existía en el hebreo de expresar la excelencia o una característica en su grado máximo de algo o de alguien. Entonces, este libro, de acuerdo a esta forma hebrea, es el más excelente canto o el mejor de todas las canciones. Pero entonces preguntémonos algo, ¿qué es lo que hace que esta canción o este libro o esta de Cantar de los Cantares sea la más excelente de todas las canciones? ¿Qué es lo que hace que tenga ese grado superlativo que en el hebreo se le daba? Vamos entonces a tratar de descubrir qué es eso que lo hace más excelente. Vamos entonces todas juntas al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Acá me salté uno, perdón. Primera, capítulo 4, versículo 32. ¿Alguien quiere ayudarme a leerlo, por favor? 5:30. No, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Primer libro de Reyes. 4:32. 4:32 dice, y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Bueno, entonces aquí en el primer libro de los Reyes, a propósito vamos a estar buen tiempo acá en el libro de los Reyes, así que permanezcan ahí. Nos dice que Salomón, en este versículo que acabo de leer, Sandrita, Salomón fue un gran compositor de canciones, ¿sí? En total él escribió 1,005 canciones. Pero entre todas esas 1,005 canciones, el Cantar de los Cantares es la que más se destaca. Es como la canción incomparable o excelsa. ¿Y por qué será incomparable o excelsa? Pues debido al tema que trata, ¿sí? Es una canción de amor, como veníamos hablando ahorita. Es una canción acerca del amor de Dios por su iglesia y por cada una de nosotras, por la relación que cada una de nosotras tenga en particular con Él.
Por eso es la mejor canción. Entonces, este es el tema central, o digámoslo así, el hilo que conduce todo el libro de Cantar de los Cantares. Por eso hay algunos autores también que afirman que en todo el libro podemos contar más de 70 referencias al amor. Y esto corresponde con lo que el Señor Jesús nos dice a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 13:13. Vamos entonces a 1 de Corintios, a la primera epístola de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la preeminencia del amor, ¿cierto? Y él nos dice, nos recuerda sobre todo los dones, y nos dice al final que a pesar de que podamos tener todos esos dones, si nosotros no tenemos amor, pues no nos sirve de nada o no somos nada. Y dice allí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, por esta razón, porque el libro de Cantares habla del amor de Dios, es que esta es la canción, la mejor de las canciones, o la canción más excelsa que pudo haber escrito Salomón. Eso es lo que la hace destacar entre esas otras 1005 cantos que él escribió. Entonces, el mayor de los dones es el amor, y como vimos al principio del estudio, el más grande mandamiento que el Señor nos dio es ese, precisamente, amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón, con todo lo que hay en nosotros. Bueno, entonces ya vimos el título del libro, que es Cantar de los Cantares, o el nombre de este libro, y vimos por qué es una canción destacada, o la más destacada entre todas. Ahora vamos a ver acerca del autor. Siempre cuando uno lee un texto, ya sea de la escritura o fuera de él, de algo secular, es muy importante conocer al autor, quién lo escribió, para que podamos entender a lo mejor qué tenía en su mente, cuáles fueron sus motivaciones al escribir el libro, cuál era el contexto que lo rodeaba y cómo esto influyó en que él haya escrito el libro. Entonces, por eso vamos a ver un poco acerca del autor. Bueno, ya sabemos que en el capítulo 1, en el versículo 1, nos dice que el autor es Salomón, ¿cierto? Pero vamos entonces, y quizás yo creo que todas nosotras hemos escuchado hablar de él en algún momento. Pero vamos a ver un poco más acerca de la vida de Salomón para entender por qué él escribió este libro, por qué Dios lo usó para escribir este libro, o por qué él es el autor humano de este libro de la Escritura. Entonces sabemos que Salomón fue uno de los reyes de Israel, que fue el hijo de David, el rey de Israel, y fue uno de los 3 reyes de la denominada época de oro de Israel, ¿no? Que fue Saúl, David y Salomón. Entonces él fue uno de estos 3 reyes. Entonces, bueno, sí, como decíamos ahorita, la mayoría de nosotras quizás ha escuchado mucho de él, y por eso pues no nos resulta desconocido su nombre. Sin embargo, vamos a tratar de repasar un poco acerca de él, y les pido que busquemos en nuestras Biblias cada texto con paciencia, con un corazón paciente, y bueno, como hemos venido diciendo, nunca estará de más leer cada verso de la Escritura. Y vamos a ver entonces la vida de Salomón en 2 bloques. Un primer bloque que podríamos decir cuando él estaba muy cerca del Señor, y un segundo bloque cuando él se alejó de él. Vamos entonces a empezar con esta primera parte de su vida. Entonces, vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24, y luego al primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, llegándose a ella, durmió con ella, ella le dio a luz un hijo, llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Ok, sí. Y vamos entonces a 1 de Crónicas 3:5, de una vez.
Bueno, Primera de Crónicas, ¿qué? Perdón. 3:5. Ay, sí, ya lo vi, perdón, Idesita. No, tranquila. Entonces dice acá, nos habla esta porción de la escritura de los hijos de David y dice que estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Entonces, bueno, aquí vemos que él fue el hijo del rey David y Betsabé, ¿no? Y vamos entonces ahora a ver en Primera de Reyes 1, 28 al 34, que él fue nombrado rey de Israel por su padre. Vamos a estar mucho en el libro de Primera de Reyes para conocer así de cerca lo que la escritura nos dice acerca de la vida de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 1. Versículos 28 al 34. Y luego del 39 al 40. Dice: Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo: Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: Viva el rey Salomón. Y en los versículos 39 al 40 de este mismo capítulo dice: Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: Viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Entonces ahí vemos cómo fue que él fue nombrado rey de Israel, ¿no? Bueno, con más tiempo después cada una puede buscar un poco más y conocer el contexto de cómo fue nombrado rey, pero así fue que fue ungido como rey de Israel. Otro aspecto muy importante de la vida de Salomón fue que a él le fue dado un mandato preeminente, un mandato muy destacado, que está ahí precisamente en el primer libro de Reyes también, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Su padre David, o el rey David, le dio un mandato que era preeminente o era muy importante que él cumpliera. Si alguien quiere leerlo, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Dice: Mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí, con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra.
y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Berzilai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Behurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré que Jehová diciendo: yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Bueno, entonces aquí vemos en este texto que David, el padre de Salomón, le da un mandato especial, y es que cumple y guarde todos los preceptos de Jehová, su Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Y después le da una serie de recomendaciones frente a algunas personas que hicieron guerra contra David, y le dice que él que obre de acuerdo a la sabiduría que hay en él. Precisamente ahí viene como otro punto muy importante en la vida de Salomón, que encontramos en el primer libro de Reyes también, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Y es que Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios se la concedió. Entonces, bueno, no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer aquí las primeras partes del texto en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Entonces, veamos específicamente en el versículo 9 que dice: da pues a tu siervo, estas son palabras de Salomón dirigiéndose a Dios, dice: da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para huir juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Entonces vemos una petición destacada de Salomón, y cómo Dios en su misericordia le concedió esto que Salomón le había pedido: ser sabio para saber cómo dirigir y cómo salir y cómo entrar en medio del pueblo. Precisamente esa sabiduría hizo que Salomón fuera muy famoso, ¿sí? Y como vimos ahorita, el Señor mismo le dijo que nunca habría un rey como él, ni antes ni después, que tuviera tanta sabiduría, y que adicionalmente Dios le iba a colmar de riquezas y bienes materiales. Pero veamos cómo fue Salomón famoso por esa sabiduría. Allí en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 4, versículos del 29 al 34, si alguien me quiere hacer el favor de leerlo. Primer libro de Reyes, 4, del 29 al 34. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Ezraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared.
Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Gracias, Andrita. Bueno, entonces fijémonos ahí que la escritura nos dice sobre cuántas cosas él disertó y sobre animales y plantas que pueden ser muy simples para nosotros, ¿no? Ahí dice que disertó sobre hasta el hisopo que nace en la pared. Supongamos que esa era como una planta muy común, una hierba que aparecía muy comúnmente en las paredes, y quizás ninguna de nosotras se tome el trabajo de hacer una disertación sobre una hierba que nace por ahí, ¿cierto? Pero él lo hizo y Dios le dio una gran sabiduría y una gran inteligencia para hacerlo. Y en este mismo libro de Primera de Reyes, en el capítulo 10, versículos del 1 al 9, nosotros vemos cómo la reina de Saba visitó a Salomón, ¿cierto? Y de Salomón, de la fama que él había alcanzado, pero no era cualquier fama, era una fama que era por el nombre del Señor Jehová. Y dice, vamos ahí, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Entonces la reina de Saba, creo que esto también fue un estudio que anteriormente la hermana Marta nos había compartido, vino realmente a buscarlo a él, por lo que dice en el versículo 1, pues había escuchado de su fama, pero que ella sabía que él había alcanzado esa fama por el nombre de Jehová. Y al final en el versículo 9 ella bendice al Señor precisamente por toda esa sabiduría y todas esas maravillas que había visto en el reinado de Salomón. Y allí mismo en el versículo 23 al 25 dice la palabra del Señor, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Entonces esto nos ratifica una vez más que Salomón pidió al Señor sabiduría y el Señor le dio, como dice la Escritura, que el Señor nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él le pidió al Señor sabiduría, pero el Señor le dio aún más de lo que él pidió. Y fue como se hizo famoso y conocido hasta nuestros días, ¿no? Y siempre que se lea la Escritura se hablará de esa sabiduría y esa fama de Salomón se seguirá extendiendo. Él también fue destacado por edificar el templo de Dios, ¿sí? Eso lo podemos leer aquí mismo en el capítulo 6 del primer libro de Reyes, en los versículos del 1 al 5, si alguien quiere por favor leerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Primera de Reyes, capítulo 6, del 1 al 5. Dice, Salomón edifica el templo. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová.
La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Bueno, entonces ahí vemos, claro, no lo estamos leyendo todo, pero cuando uno lee el texto completo de este capítulo, uno se da cuenta de la gran, de la calidad con la que él construyó el templo para el Señor, ¿no? No con cualquier tipo de materiales, ni con cualquier diseño, sino que fue algo muy excelso y muy excelso, con los mejores materiales, herramientas. Él no construyó cualquier construcción, sino que lo hizo con excelencia, con gloria. Y ahí mismo, en los versículos, en ese mismo capítulo, los versículos del 11 al 14, hermana Marta, si quiere por favor leerlos. Con gusto, sí señora. Dice, vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Okay. Y vemos ahí la promesa que el Señor le hace, que respaldaba pues esa construcción, ¿no? Era un pacto con Salomón de que si él permanecía en los estatutos de Dios, pues él cumpliría toda la palabra que le había hablado también a David su padre, que habitaría en medio de Israel en este templo. Vemos también en el capítulo 7, versículos del 1 al 2 y el versículo 9, que Salomón también hizo otras edificaciones, ¿sí? Aquí nos dice en el capítulo 7, versículos del 1 al 2, dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Si fue una casa que duró 13 años, pues imaginémonos, bueno, quizás para ese momento las obras de construcción no se hacían en la misma velocidad que se hacen ahora. Pero pensemos que si se demoró 13 años, no era cualquier casita, ¿no? No era cualquier terruñito, era una casa especial, ¿no? Era la casa o el palacio donde él vivía. Y en 13 años la terminó toda. Asimismo, edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre las columnas. Y en el versículo 9 leemos, todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. Entonces, quizás para ese momento eran obras de arquitectura muy destacadas, ¿no? Y él empleó, como vemos ahí, piedras costosas y elementos valiosos e importantes para construir su casa. Entonces todo lo que él hacía era muy destacado, muy lleno de gloria. Bueno, algo muy importante también para la vida de Salomón es que él trajo el arca de Dios al templo. No solamente construyó el templo, sino que también trajo el arca. Y lo vemos ahí en el capítulo 8 de este libro de Reyes. Los versículos, en el versículo 1 dice, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y en los versículos del 3 al 6 allí mismo dice, y vieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca, y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes y tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas.
Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y si recordamos un poquito, el rey David antes de morir, él quería hacer eso, él quería edificar el templo. Ustedes recuerdan un episodio que narra la escritura cuando David intentó trasladar el arca sobre un carro que iba con bueyes y bueno, todo lo que sucedió ahí. Y el Señor le dijo a David que no le iba a permitir a él construir el templo, sino que lo iba a hacer su hijo. Y vemos aquí cómo Dios cumplió también esa promesa. Y dice aquí en los versículos 10 al 11, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces pensemos un poco que el Señor no manifestaba su gloria en el Antiguo Testamento de cualquier manera. Tenía que todo ser hecho de manera muy santa y excelsa para Él. Así que pensemos que en este momento de la vida de Salomón, él tenía una relación muy cercana con Dios para que él se hubiera manifestado de esa manera, para que le hubiera permitido primero construir el templo, segundo trasladar el arca y tercero que la gloria del Señor hubiera descendido sobre el templo y hubiera llenado la casa del Señor. Esto nos hace pensar que Salomón en ese momento de su vida tenía una relación muy cercana y una comunión muy estrecha con Dios. Tanto así que Dios hizo un pacto con él, que podemos verlo ahí en el capítulo que sigue, en el capítulo 9 del primer libro de Reyes, y lo vemos ahí en el versículo del 1 al 9. El Señor le dice a Salomón allí que si le obedece, que si anda en sus mandamientos, pues él también le va a bendecir, pero también le advierte que si se aparta de él, pues vendrían consecuencias, ¿no? Como también nos lo dice a nosotros. Vamos a leer este texto, Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, no lo pasé, perdón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo firmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Entonces, este es el pacto que Dios hizo con Salomón, como el Señor fue contestando a esa disposición, a esa anchura de corazón que nos dice la Escritura que Salomón tenía. Y me llama la atención que el Señor en el versículo 6 le dice al final, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares. Es una advertencia muy específica que el Señor le hace y vamos a ver ahorita por qué tiene tanto sentido que el Señor, que conoce todas las cosas, hiciera esta advertencia a Salomón tan específica.
Pues como veíamos ahorita, su reino fue lleno de mucha gloria, ¿no? Eso lo vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículos 22 al 28. Sé que hemos ido por muchos textos, pero pues bueno, la escritura se explica a sí misma y pues para eso estamos acá, para estudiarla, para leerla. Entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículos del 22 al 28. Si alguien quiere, por favor, leerlo. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas sin sabiduría. Todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros como los cabrajivos de la céfala en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Bueno, entonces ahí podemos ver eso, cómo su reino fue lleno de gloria, como nos dice la escritura, que todos los reyes querían conocerlo, ver su rostro para oír su sabiduría, y que le traían innumerables presentes en joyas, en animales, que pues para la época eran bienes muy preciados, ¿no? Y que tuvo dominio sobre los reyes, dice ahí que se extendían desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto, y eso es una expansión de tierra muy grande, un terreno muy grande. Entonces todos esos logros que él obtuvo, pues no fueron por sí mismos, sino que fueron por la bondad de Dios y por la sabiduría que Dios le había dado y que reposaban en él. Entonces, esto que hemos visto hasta aquí es como ese primer bloque de su vida, que fue muy cercano a Dios, que fue muy de la mano con Dios, que fue en obediencia a Dios, donde Salomón caminaba cerca de Dios y Dios por eso mismo hizo un pacto con él, como lo vimos ahorita. Pero ahora vamos a ver ese otro lado de su vida, como ese segundo bloque que no fue así de bueno como este, y qué relación podemos luego sacar de por qué Dios lo usó para escribir este libro de Cantares. Entonces, en este segundo bloque de la vida de Salomón, lo primero que podemos ver es que las mujeres desviaron su corazón de Dios, ¿sí? Lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Ya en algún momento lo habíamos leído, pero no está de más que volvamos allí. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y dice acá: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Pero si hacemos énfasis en el versículo 1 de este capítulo, dice que Salomón emparentó con Faraón, el rey de Egipto, porque tomó para sí la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Ese fue como el primer escollo en su vida, y aún en ese momento no había, digamos, sucumbido, porque como vamos a ver más adelante, la escritura nos dice que él apostató. Vamos a ir al capítulo 11 de este mismo libro, en los versículos del 1 al 13, pero vamos a leer solo una parte, no vamos a leer hasta el 13, y dice, el título que tiene ahí la escritura nos dice todo, ¿no? Apostasía y dificultades de Salomón. Y dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, de esta primera mujer que vimos ahorita en el capítulo 3, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros,
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y al final dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Entonces, ¿recuerdan hace un momento cuando leíamos el texto en el que el Señor hizo un pacto con Salomón y que le advirtió puntualmente que no fuera a seguir a los dioses ajenos? Y cuando yo les decía que el Señor sabía por qué hacía esta advertencia tan puntual, es porque fíjense que lo que nos dice aquí la Escritura en este texto que acabamos de leer, es que las mujeres que Salomón, tantas mujeres que él tuvo, hicieron desviar su corazón y terminó no solamente por tener muchas mujeres, sino que terminó por adorar y rendir culto a dioses que eran abominables. Varias veces aquí en este texto nos dicen que eran ídolos abominables. Entonces, todas estas mujeres hicieron desviar su corazón y él terminó pues por apostatar de su fe. Me llama la atención que, permítanmelo, al principio del primer libro de Reyes, en los versículos en el capítulo 3, versículo 1 al 3, que yo les mencionaba ahorita cuando nos dice la Escritura que Salomón hizo parentesco con Faraón porque tomó a la hija de Faraón. En el versículo 3 me llama la atención que dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. ¿Sí? Hubo un momento en que Salomón, tomó a la hija de Faraón, pero a pesar de ello amaba al Señor y permaneció durante muchos años, no sé exactamente cuáles, con él. Pero después, además, como leímos ahorita en el capítulo 12, además de la hija de Faraón, siguió tomando más y más mujeres y ya vimos cuál fue el resultado. Y como consecuencia de eso, aquí hay una cita en Nehemías 13:26 que quisiera que leyéramos. Nehemías 13:26, si alguien quiere por favor leerla. Nehemías está después de los libros de Crónicas. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces aquí vemos cuando Nehemías estaba muchos años después haciendo las reformas que hizo cuando los israelitas regresaron a la tierra y después de que habían sido llevados cautivos, y él vuelve a recordar por qué había pecado Salomón, y era por todas estas mujeres extranjeras que hicieron desviar su corazón. Entonces, así como Salomón se hizo famoso por todas aquellas, por la sabiduría y las riquezas que poseía, también se hizo famoso por este pecado, ¿no? Como dice en el libro de Eclesiastés, que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y dice después, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y aunque este hecho de Salomón no fue una pequeña locura, sino más bien muy grande, vemos allí todas las consecuencias que para él también trajo. Por esto Dios lo disciplinó, levantando 3 enemigos contra él, que fueron Hadad, Rezón y Jeroboam, que se encuentran ahí en estos textos. No los vamos a leer ya por el tiempo, pero pueden tomar nota de ellos.
¿Por qué Dios permitió que se levantaran estos tres hombres que finalmente condujeron a que el reino le fuera quitado? Y de ahí para allá pues vemos que se desencadenó una serie de consecuencias para Israel. Y finalmente su muerte, según lo que nos dice la escritura, pues fue exenta como de toda esa gloria que lo había caracterizado en su vida. Ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 11, dice, permítanme, yo lo busco, Primera de Reyes capítulo 11, en los versículos 41 al 43, dicen: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Pero no nos dice nada más acerca de su muerte. Entonces toda esa vida destacada que él tuvo, al final se fue, pues, digamos, se fue por la borda, por haber desviado su corazón, por haber tomado a todas estas mujeres. Entonces hemos visto como estas dos facetas de la vida de Salomón, y lo que quería, digamos, el propósito de que hiciéramos este recorrido por la vida de Salomón y revisando todos estos textos de la escritura, es que pensáramos que este mismo Salomón del que hemos visto estas dos facetas es el autor de Cantar de los Cantares, ¿sí? En una primera faceta él tuvo una relación muy cercana y personal con Dios, y en la segunda con un corazón alejado de él. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué Dios, que conoce todas las cosas, el pasado, el presente y el porvenir de todos los seres humanos, de nosotras y de los que no conocen de Dios, y que sabía que él había de fallarle en el futuro, por qué Dios lo usó para escribir la más excelsa canción de amor que es el libro de Cantar de los Cantares? Esa es una pregunta interesante que podemos hacernos. Y podemos intuir que Salomón sabía mucho sobre el amor humano, porque la palabra de Dios nos dice, si ustedes recuerdan en Primera de Reyes, en el capítulo 11:1, que hemos visto varias veces, dice que él amó a muchas mujeres. Y en el capítulo 11, en el versículo 2, nos dice que se juntó a ellas con amor. Quizás Salomón sabía mucho del amor en términos humanos. Y esto que él sabía lo aprendió a través de caminos equivocados, como hemos visto, buscando el amor de muchas mujeres que no conocían de Dios o que no amaban a Dios. Por eso nos puede resultar a nosotras difícil comprender por qué Dios lo usó para escribir este libro. Pero Dios es perfecto y ningún hecho, por grande o por pequeño que sea, es un error o una casualidad en su camino. Entonces podemos también pensar que a pesar de que Salomón rompió el pacto que había hecho con Dios y que esto lo condujo a apostatar de su fe en Dios, allí es donde aparece la gracia de Dios, como cantábamos al comienzo, ¿sí? Por la gracia de Dios somos redimidos. Y cuando nuestro pecado nos supera a nosotras con creces, no sé, ustedes lo han sentido, que a veces nos damos cuenta que nuestros pecados son tantos que fallamos de una y otra forma, que no hay día en que no pequemos, y cuando nos damos cuenta todo lo viles que nosotras somos, todo lo vil que se revela en nuestro corazón, es cuando también nos podemos dar cuenta de la preeminencia o de la supremacía que tiene la gracia de Dios sobre nuestro pecado. Y esa gracia de Dios es la que nos levanta. Esta misma gracia es la que Dios ha derramado y derrama continuamente en su iglesia, en nosotras y en toda aquella persona que busca a Dios sinceramente. Entonces esta misma gracia fue la que cubrió a Salomón, y por tanto, aunque el Señor sabía que le iba a fallar y cómo le iba a fallar, Dios lo usó para escribir esta bella canción, el Cantar de los Cantares. Si ustedes recuerdan al principio, creo que ese texto lo leyó la hermana Marta, es llamativo que el nombre que Dios le asignó a Salomón y que se lo dio por parte del profeta Natán fue Jedidías, ¿no? Era como su nombre original. Eso está ahí en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, 24 y 25, pero no lo vamos a leer de nuevo porque ya lo habíamos visto.
Y Jedidías significa amado por el Señor. Aunque Dios conocía que Salomón le había de fallar muchas veces, aún así dispuso este nombre para él. ¿Y cómo es que Dios, sabiendo que Salomón iba a tener todas esas mujeres y iba a terminar adorando ídolos abominables, aún así le puso por nombre amado por el Señor? ¿Por qué sería que el Señor le puso ese nombre? Porque el amor del Señor por Salomón no dependía de lo que Salomón hiciera, sino dependía totalmente de la gracia de Dios. Y esto es exactamente igual a como sucede con nosotros. El amor de Dios por nosotras no depende de nuestros propios esfuerzos, de nuestras propias acciones, de lo buenas o perfectas que nosotras seamos, sino que depende solo de la gracia de Dios. Y vamos al libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4. Oseas, uno de los profetas menores. Si alguien quiere, por favor, leerlo. Oseas 14:4. Oseas 14 lo dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Entonces ahí nos dice exactamente eso, que el amor de Dios por nosotros es por pura gracia, no por nada que nosotros hagamos, porque todos nuestros esfuerzos por ser buenas o por hacer buenas acciones o por tratar de ser agradable a Dios con nuestras acciones, dice la Escritura que solamente son como trapos de inmundicia. Entonces, el amor de Dios no depende de nada más, sino de su pura y única gracia. Y qué bueno que esto sea así, porque si el amor de Dios hacia nosotras dependiera de lo que nosotras hacemos o sentimos o pensamos, tendríamos pues más que suficientes méritos para que Dios no nos amara, ¿cierto? Así que es maravilloso saber con esta plena certeza que el amor de Dios y su salvación no descansan o no se apoyan en nuestras obras, sino que es su gracia, ¿sí? Sino que se apoyan en su gracia. El amor que Dios tiene por nosotras y su salvación dependen de su gracia, y que su gracia es más fuerte que cualquier pecado que nosotras podamos tener. Entonces, ¿cómo por ello no hemos de alabar a Dios, verdad? Aquí les va la segunda pregunta. ¿Qué pensamientos me produce saber que Dios me ama por pura gracia? Y les invito a que escriban una breve oración al respecto. No lo vamos a hacer ahora por el tiempo, pero sí al menos les pido que escriban la segunda pregunta para que mediten o para que todas meditemos en ello después. ¿Qué pensamientos nos produce a nosotras saber que Dios nos ama por pura gracia? Que el amor de Dios que Él nos da no depende más que de su gracia. Y escribamos una breve oración al respecto. ¿Qué querríamos decirle nosotros al Señor con nuestras palabras al saber que Él nos ama por pura gracia? Bueno, mientras ustedes van escribiendo la pregunta en sus hojitas para no perderla de vista, yo les voy diciendo que algo que nos convoca o que nos hace pensar todo esto que hemos visto de la vida de Salomón y esas dos facetas es que Dios es sumamente fiel, ¿cierto? Dios, que es sumamente fiel, escogió a un hombre sumamente infiel, porque Salomón no fue un hombre fiel ni a Dios ni a las muchas mujeres que tuvo, ¿no? O sea, el solo hecho de tener muchas mujeres ya nos hace pensar que él fue un hombre sumamente infiel, porque compartió precisamente su amor con muchas mujeres. Pero sobre todo porque Salomón fue un hombre infiel porque compartió su corazón con ellas y no se lo dio enteramente a Dios. Ese corazón debía ser solo para Dios y él lo puso en manos de muchas mujeres. Aún así, Dios lo escogió para escribir la más excelente canción acerca del amor de Dios. Y puede resultarnos paradójico cómo un hombre así, que se comportó de esa manera y que apostató de Dios, fue el instrumento humano que Dios usó para escribir una canción acerca del amor de Dios. Y quizás es porque Salomón mismo experimentó el amor de Dios, a pesar de haberse desbocado, después de ser ya viejo y a pesar de haber fallado delante de Dios, aún así Dios le amó. Y por eso lo usó,
por eso usó un hombre infiel para escribir esta excelente canción del amor de Dios por su pueblo y también por nosotras, por cada una de nosotras que también somos mujeres infieles. ¿Sí? Nosotros no podemos decir ninguna de nosotras que somos absolutamente fieles al Señor. Quizás algunas más que otras menos, pero siempre nuestro corazón tiende a deslizarse en ese sentido. Y solo Dios y cada una de nosotras sabe cómo está su corazón ante Dios hoy, que tanto hemos pisado los terrenos de la infidelidad para con nuestro Señor. Y sin embargo, aún así, Cristo siempre nos da esperanza y en Él siempre hay abundante amor, a pesar de que una y otra vez nosotras y de muchas maneras echamos a perder lo que el Señor ha hecho por nosotros con nuestro pecado. Lo que Dios quiere para nosotras lo echamos nosotras también a perder cuando pecamos y cuando somos infieles. Y ahí es cuando a veces sentimos que no tenemos esperanza y que quizás cuando pecamos a veces sentimos que Dios nos ha desechado, que ya no hay una manera de acercarnos a Él. Pero esto no es así. Dios siempre es un amado fiel que está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos siempre que nosotros tengamos un corazón sincero y vengamos ante Él con arrepentimiento. Y quisiera aquí traer las palabras de una autora cristiana que dice lo siguiente: Dios no puede bendecir el pecado de tu pasado, ¿sí? O sea, los pecados que cada una de nosotros cometimos en el pasado, y cuando hablamos del pasado es el minuto anterior que hubo a este que estamos viviendo ahorita. Dios no puede bendecir el pecado de nuestro pasado, pero Él bendecirá a un corazón contrito, humillado y arrepentido. Esa es la persona que Dios quiere usar y decide usar como un canal, como un vaso para comunicar su amor, su gracia y su misericordia a los demás. Asimismo, por esto Dios usó a Salomón, ¿sí? No sabemos, la escritura no nos dice si Salomón se arrepintió o no, pero dice que apostató. Y quizás para nosotros es un misterio saber qué pasó con al final de su vida realmente, si él fue salvo o no. Pero aún así, nosotros podemos comprender, y por eso quise hacer énfasis en esta parte del autor del libro, porque a pesar de que fue un hombre que deslizó su corazón, Dios lo usó para escribir un libro acerca de su amor. Y es porque Salomón experimentó el amor de Dios. En los siguientes estudios vamos a seguir avanzando, si el Señor lo permite, en adentrarnos en este libro, en Cantar de los Cantares, que en resumen trata de eso, del amor de Dios. Es una canción del amor de Dios por cada una de nosotras y por cada creyente. Yo creo que cada una de quienes estamos aquí amamos a Dios, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes eso, ¿ustedes aman a Dios? Estoy segura que ustedes me dirían que sí, que ustedes aman a Dios. Quizás algunas se encuentran en una etapa de su relación con Dios, en un gran amor, experimentando un gran fervor por Él. Otras quizás se sientan desanimadas en su amor por Dios, pero aún así le aman. Otras quizás apenas le han empezado a amar. Yo no lo sé, solo lo sabe Dios. Dios, el Señor, conoce cómo está nuestro amor para con Él. Y este libro de la palabra de Dios es una gran fuente para que, sea cual sea nuestra situación actual, cómo está nuestra relación y nuestro amor con el Señor, podamos amarle con mayor intensidad y experimentar aquí y ahora, en esta tierra, las riquezas de su amor. Ese es el objetivo del libro de Cantar de los Cantares, despertarnos a que cada una de nosotras pueda vivir de una manera real, vívida, fervorosa, el amor de Dios. Y como ya les decía al principio, no solamente conocer a Dios con el intelecto, no solamente amar a Dios intelectualmente y conocer el amor de Dios intelectualmente, sino experimentar el amor de Dios, sentirnos amadas por Él, pero de una manera real. Esto era, hermanos, lo que quería compartir con ustedes como una introducción al libro. Sé que hicimos un recorrido rápido, pero también extenso a la vez por la vida de Salomón, pero como les digo, la intención era poder entender un poco y reflexionar, y creo que cada una sacará sus conclusiones y Dios le habrá hablado a su corazón de por qué Dios usó a este hombre Salomón así, tal cual como era, para hablar de su amor, y para que un libro como este, que es tan bonito y tiene tanta riqueza, pueda invitarnos precisamente a tener una relación de amor real con nuestro Señor.
En Efesios 2, 1 al 9, para terminar, dice que el Señor nos ha amado, nos ha salvado por pura gracia, ¿sí? Y eso es precisamente lo que debemos pensar siempre nosotras. Dice en el versículo, en el capítulo 2, en el versículo 5, leemos desde el 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, pensemos en eso, y me gustaría que nosotros nos fuéramos con o termináramos ese estudio con ese pensamiento o esa primera pregunta que yo les hacía al comienzo. ¿Qué podemos hacer cada una de nosotras para que nuestro amor hacia el Señor sea cada vez más intenso, vívido y real en nuestra vida? Y la intención de estudiar este libro, de Cantar de los Cantares, es que cada una de nosotras pueda ir hallando la respuesta a esta pregunta. Entonces, muchas gracias, hermanas, y vamos a orar para terminar. Amado Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por darnos este tiempo para estudiar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre amado, por permitirnos conocer, Señor, de este libro de Cantar de los Cantares, que en lo personal, Señor, ha sido maravilloso conocerlo, Señor, y descubrir todos esos tesoros que están allí, Señor, y que tú tienes para cada una de nosotras como tus hijas, Padre. Gracias, amado Dios, porque podemos en una sola palabra, en un solo versículo, en una sola línea de un texto de la Escritura, Señor, encontrar tanta riqueza, Señor, cuando lo empezamos a desmenuzar, a estudiar en detenimiento, Señor. A veces pasamos por alto cosas, Señor, de tu palabra, pero cuando nos detenemos en ella, Señor, podemos hallar lo que tu palabra dice, Señor, que hay una gran profundidad, Señor, en tu sabiduría, en tu conocimiento, Señor, que tus juicios son insondables y tus caminos inescrutables, Señor. Padre, gracias, Señor, por este libro de Cantar de los Cantares, Señor. No avanzamos en su contenido, Señor, pero avanzamos en comprender quién lo escribió, por qué lo escribió, Señor, y a quién usaste tú para ello, amado Dios. Gracias, amado Señor, porque a través de ver este recorrido, Señor, por la vida de Salomón, podemos comprender, Señor, que también necesitamos estar alertas, Señor, que podemos, aún, Señor, después de muchos años de caminar contigo, podemos caer, Señor. Nuestro amor hacia ti se puede enfriar, Señor. Tu palabra dice que, Señor, que en los tiempos finales, por causa de la maldad, Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que necesitamos estar alertas, vigilantes permanentemente, Señor, porque es muy fácil deslizarse, Señor, es muy fácil. Y es como la erosión, Señor, que va sucediendo, pero uno no se da cuenta a qué hora, Señor. Nos preguntamos cómo sería que Salomón se apartó de ti, Señor, y sabemos que no fue algo que haya pasado de un momento a otro, sino que fue poco a poco erosionando su corazón, Señor. Te pedimos que tú nos guardes, Señor, para no apartarnos de ti, Señor, y al contrario, para que tú sabes, Señor, cada una de nosotras que tanto te ama, cómo está su relación contigo, Señor, pero que cada una de nosotras pueda experimentar tu amor realmente, Señor, de una manera que quizás antes no hayamos experimentado, Señor, y conocer tu amor no de manera intelectual, sino de manera real, Señor, de manera vívida, Señor, por nuestra propia experiencia, Padre. Ayúdanos, Señor, a amarte como lo leímos al principio, Señor, en este primer y único y gran mandamiento que tienes tú, Señor, que es amarte a ti con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, Señor.
Padre amado, te rogamos, Señor, que nos esfuerces en tu gracia y que nos ayudes, Señor, porque hay muchas cosas que nos rodean, que nos hacen deslizarnos, Señor, que pueden conducirnos a alejarnos de ti, Señor. Te pedimos que nos guardes, Señor, hasta el último día, Señor, y que nadie nos arrebate de tu mano, Señor, así como dice tu palabra, Señor. Padre amado, te rogamos, Señor, que nos ayudes a meditar en esto que hemos estudiado hoy, Señor, porque con gran facilidad lo olvidamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estar pensando en lo que hemos aprendido hoy, Señor. Que tú eres, Señor, el que hace que nosotras aprendamos una u otra cosa, Señor. Te pedimos que nos ayudes a meditar en ello, Señor, y que pensemos siempre en ti, amado Dios, a lo largo de todos los días, todas las horas, Señor amado. Padre, muchas gracias, Señor, y te pedimos que bendigas la vida de cada mujer, Señor, que ha escuchado o escuchará este estudio, Señor. Y te rogamos, amado Padre, que tú bendigas, Señor, la vida de cada una de nosotras, Señor. Te pedimos también, amado Padre Celestial, que nos prepares para mañana recibir tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu gracia, tu misericordia, porque tú nos amas por pura gracia, Señor, no por nuestras obras, Señor, no por lo buenas o malas que seamos, Señor, sino por tu pura gracia, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque es maravilloso saber, Señor, que nuestra salvación y que tu amor descansan en tu gracia, Señor, y no en nosotras mismas, Padre amado. Te damos muchísimas gracias, Señor, y todas estas cosas las pedimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanas, y que el Señor las